de todas maneras, todas, absolutamente, las de entrada como las de salida, tienen que tener algo de relación, porque forma parte de nuestro constructo global y es parte de nuestro sistema y de nuestras investigaciones. ¿Ok? Entonces, sí sería posible que X4 le llegue una flecha desde expectativas. Y si esa flecha sí tendría un valor de peso aceptable, habría que colocarlo. Ojo que esos tipos de modelado se complican mucho para el momento de la explicación final. Entonces, debe de haber un mínimo de aceptación entre qué cosa, qué flecha sí debe de ir y qué flecha no, que eso lo vamos a ver según como estemos avanzando, qué valores son los que se deben de aceptar. Normalmente, estos valores de aquí, así como este es valor 1, estas otras flechas tienen valor decimales, o sea, puede ser 0.72, 0.84, ¿no? Pero esos valores no estaría correcto poner 0.02. Eso quiere decir de que esta variable autoeficacia no le da nada a X1 porque su valor es muy bajito. Es ahí el análisis factorial exploratorio que nos dice, mira, esta flecha no es muy alta, está muy bajo. ¿Y cuándo es bajo? Lo ideal es que sea 0.7. El promedio de estas tres flechas, en este caso, el promedio de estas tres flechas, incluyendo esta flecha de acá con su valor original real, o sea, cuánto debería de tener, estos tres resultados no debería de bajar de 0.7. Si este es 0.9, probablemente esta primera flecha resultaría 0.6. Sí, podría, siempre y cuando justifique y diga dentro de mis análisis si tiene que autoeficacia estar esta flecha con su X1, aunque es 0.55, que es bajo, ¿no? Porque tengo que tener razones fundamentadas para decir que ese valor es aceptado. Pero siempre y cuando este promedio entre ellas sea igual o mayor que 0.7. Pero también hay casos, dependiendo del tipo de estudio, de que es imposible que esta relación sea alta. Entonces hay que tener mucho cuidado en las redacciones y decir por qué es que está ocurriendo esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el porcentaje acumulado de otros valores iniciales, que es 68,64, y la suma de cargas al cuadrado, que es 58,81? Creo que en ciencias sociales el porcentaje acumulado de autovalores debe ser mayor de 40, creo, ¿no? ¿Hay alguna regla para ello? ¿Con cuál se toma la decisión? ¿Con los autovalores iniciales o con la suma de cargas al cuadrado? Gracias. En la actualidad siempre se siguen las normas, las reglas, las bases estadísticas, los planteamientos que se dan, que tiene que ser sobre esta puntuación. Como están, no sé si se están dando cuenta de que yo no estoy especificando valores a veces, porque en la actualidad todo es criterio. La vida real no se basa, y este curso está enfocado a poder aplicarlo. Sí, es cierto, nosotros podemos encontrar valores exactos para que nos dice la teoría sobre este valor vale o este valor no vale, en todo. Y para ello les alcanzo la información teórica. Pero cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones, cuando estamos yendo a la realidad, entra a tallar el criterio. Que en estadística el criterio no tiene, digamos, una base numérica fundamentada.
Sin embargo, como yo les paro repitiendo, la información que se obtiene, los resultados que se obtienen, no los damos por válidos, a no ser de que el especialista nos diga si vale. Porque todo va a depender del tipo de estudio. Una vez puse un ejemplo que, por decir, vamos a hacer un estudio sobre suicidas, ¿no? Imagínense, vamos a hacerlo no sé, en América Latina, un determinado estudio sobre suicidas. ¿Cómo será ese trabajo de campo para yo poder encontrar información sobre los suicidas? ¿A quiénes voy a investigar? ¿A quiénes me van a brindar información? Y el número que pueda obtener por más base de datos que consulte, tal vez va a ser muy por debajo de lo que uno debería de tener para poder hacer análisis consistentes. Pero sin embargo, esos estudios valen. Ahora con la pandemia, hubo muchas cosas que se dijeron que se necesitaban 10 años, 5 años para probar una vacuna. Pero la situación no fue así. Y se está viendo de que los especialistas manifiestan las cosas en función de lo que se requiere. Por eso, cuando estoy hablando de los resultados numéricos, yo digo, yo aceptaría ese 58 o ese valor. Claro, me tengo que ir a mi teoría y en mi teoría me manifiesta cuánto o por qué. Pero en la vida real depende del estudio que se está realizando. Si es una investigación que no es tan precisa, estricta, créanme que para modelado de ecuaciones estructurales se requieren muchos números, muchas puntuaciones, que a veces, aunque tengan rangos, se aceptan bajo, claro, todo correctamente fundamentado. Sí, Marieta, dime. Disculpe, Aurora, no llegué a entender cuál es la lógica en el sentido, si digamos, vemos que una variable podría ser parte de dos factores, pero la diferencia entre los valores de las probabilidades que observamos es pequeña, o si es grande, sea esto a qué nos conlleva a pensar, ¿no? Porque se mencionó algo menor o mayor de 0.2. Si es menor de 0.2, entiendo que son bastante parecidos. Así es. Y si son bastante parecidos, ¿podría ser parte de dos factores? Así. ¿O qué nos conlleva? Sí, podría. Así es. En el caso de que esa relación sea tan fuerte, o sea, se parecen mucho, como dices, eso quiere decir que puede ser la diferencia .1, .182, ¿no? Punto cero y algo, o sea, esta variable implica, da como resultado dos factores, dos niveles, dos dimensiones, lo que estemos analizando. Y si esa variable no es conflictiva, o sea, funciona dentro del estudio, pues esa variable tendremos que colocarla con dos flechas. Como vimos hace un rato en el ejemplo, que podría haber habido una flecha adicional con esa X4, con dos flechas a dos factores. O sea, mejor dicho, de los factores, dos flechas que van hacia esta variable. Y sí, se tiene que modificar el diagrama, porque imaginemos que inicialmente el investigador dijo de que esa variable solamente formaba parte de un determinado grupo. Y ahora a los hechos me remito. La variable forma otro. Influye en esto. De tal manera, aquí para que nosotros pudiéramos estar aceptando esto,
¿Qué hubiera sido lo ideal para yo agarrar y hablar con el investigador y echarnos un rato para encontrar la verdadera solución? ¿Qué cosa? Que hubiera aquí un vale 7, un vale 8, que no implica nada a esta primera dimensión, pero que sí está en esta última. Ahí ya tiene mucho más sentido, porque existe una dimensión donde hay una variable que está bien cargada en ella, y que tenga más de 0.7, claro está. Y entonces estas dos que han entrado adicionadas, ahora tengo que estudiar esa variable, esa nueva variable latente, esa variable no observable, esa dimensión, ese factor. Entonces, ahí tendríamos 3 variables, una con 0.45, otra con 0.40 y una con 0.78, por así decirlo, que no forma parte de la primera, sino solamente está en esta última. Hay que analizar esa variable. Y comienzo primero que nada, sumo y saco su promedio. Uy, sigue por debajo de 0.7, pero sale 0.56, 58. Pues consultemos con el especialista. ¿Es válido? ¿Funciona en realidad en la vida real? Su experiencia dice que de verdad estas dos variables forman parte de dos constructos. Si es un sí, pues habrá que hacerle esa doble flecha y analizarlo. De verdad que se complican hasta para los resultados y las explicaciones y el tratamiento. Pero si es así, nuestro estudio tiene que ser fundamentado. Pero en este caso, la diferencia es amplia, ¿no? Es más de 0.3. Y lo lógico es que, digamos, bueno, tiene más interés en el primer factor. En la parte de abajo estamos viendo, ¿respondí ahí tu pregunta? Sí, claro, sí, gracias, Aurora. Entiendo que en ese ejemplo que estamos viendo, la diferencia nos hace pensar que más pertenece al factor a la izquierda que se ve, ¿no? Claro, el primer factor, así es. Sí, gracias. Ojo que el primer, segundo, tercer factor es simplemente sin ningún orden. Luz, dime. Gracias, Aurora. Sí, yo sí aquí en algunas cosas, y sabes que a veces se llama porque cuando he hecho el análisis exploratorio, me ha ocurrido de que las variables que teóricamente correspondían a un factor se van a otro factor, ¿no? Una vez sí me ha salido así excelente, todo cuadra, todo bonito, y eso es lo emocionante, ¿no? Pero, ¿qué sucede o qué podríamos hacer cuando ocurre esto, no? Y hasta ahora no salgo de ese segundo trabajo que estoy haciendo, que hay variables observables que deben corresponder a un factor teóricamente hablando, ¿no? Que está en varias investigaciones, ¿no? Que ya está definido así, y que aparece en el análisis exploratorio en otro factor, y por más que se ha hecho la modificación, ¿no? O se han eliminado unas variables, me he quedado con 5 factores, pero igual, de 8 factores, mira, de que teóricamente hay, ¿ya? No sale, o sea, se redujo a 8 y aún así no todas esas variables están en sus factores definidos. ¿Qué puede suceder allí? Bueno, la teoría es como ahorita, no se las he dado verbalmente, pero la teoría es la teoría. La teoría es la base fundamental de nuestros análisis, de nuestros estudios. Sin la teoría no podríamos hacer nada, pero la realidad es otra. Uno aplica un cuestionario a un grupo humano y puede ser de que sea de cualquier naturaleza, vamos a hablar muy, muy tajantemente, ¿ok? Aplico un cuestionario a personas mayores de 60 años sobre temas de cocina, de lo que quieran, ¿ok? Ustedes imagínense lo que mejor les parezca. Esas personas van a hablar por su experiencia,
por los años recorridos, por cómo es que han vivido o trabajado por toda esa edad que tienen, ¿ok? Luego aplico el mismo a otro grupo humano mucho más variado, donde hay personas adultas, donde hay personas jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que me han respondido una cosa no está mal, es cierto, eso es. Esas respuestas son válidas. Todo depende a dónde estás hablándoles, a quién les estás dirigiendo. Entonces, cada grupo humano o cada lugar donde se obtiene información, sea personas, animales, científicos, lo que sea, ¿no? Es diferente. Por eso es que la realidad es una y la teoría es otra. Nos basamos en la teoría, y en tu caso puedes decir, en la teoría dice, se manifiesta y dice fulano, dice sutano en este estudio, y hay tantos estudios, tantas probabilidades hechas, y todas estas varían entre esto y esto, ya, esa es tu teoría. Y explicas. Sin embargo, en la práctica, a la hora de hacer, se presenta este nuevo modelo. Eso es una investigación, eso es resultados válidos, resultados que nos van a llevar a un nuevo campo. Busca la razón. ¿Por qué es que ha ocurrido eso? ¿Qué cosa es tu grupo humano? ¿Por qué, si es en empresas, si esta empresa es de agricultura y esta es de ganadería, o se trata de países diferentes, o lo que sea? Entonces hay que buscar el por qué. No es que esté mal lo que estás haciendo. Lo que has hecho, si has seguido todas las pautas correctas, si has trabajado, y como me has estado mostrando algunos de tus resultados en varias oportunidades, no es que lo has hecho mal, no está mal hecho. Busca la razón por la cual consulta con especialistas. Si tú eres el especialista, rebusca en tu conocimiento por qué es que está ocurriendo eso. No pienses solamente en los resultados numéricos. Los resultados numéricos ya te botaron eso, ya salió. No salieron 8, salieron 5, salieron 4. Eso salió. Entonces, tus resultados dicen, la teoría no se ajusta a la realidad. Por esta razón, y eso es lo que tienes que buscar, la razón, la explicación, eso es lo que yo digo. Los números no son nuestra base. Yo soy estadística, tú Luz también lo eres, y sabemos que es nuestro fuerte, sabemos que los números no mienten, claro que no mienten. Lo que está pasando es tu realidad, tu grupo humano. Y eso es lo que tienes que encontrar la solución. Y a veces, muchas veces cuando hemos tenido en estudios y trabajamos en conjunto, ¿no? El que nos ha salvado de todos esos problemas es el sociólogo. Si tienes alguna posibilidad de encontrar a un sociólogo lo suficientemente capacitado en investigaciones, él te salva, él explica por qué el grupo humano está ocurriendo esto y te basas en lo que él dice. Es muy importante y yo siempre considero que los sociólogos en los grupos de trabajo deben de ser básicos.